Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver una ecuación diferencial, el cual nos plantea lo siguiente. Tenemos seno de y menos y seno de x multiplicado por el diferencial de x más coseno de x más x coseno de y menos y, todo multiplicado por el diferencial de y igualado a cero. Bueno, entonces, para no perder tiempo, ya cada quien puede verificar que es imposible hacer una separación de variables. Por lo tanto, debemos abordar el problema desde otro punto. En realidad, pues, lo que vamos a hacer es verificar que esta es una ecuación exacta. Entonces, vamos a tomar a m de xy la función seno de y menos y seno de x, porque es la que acompaña el diferencial de x, y vamos a tomar a la función n de xy, una función de dos variables que es la que está acompañando con el de y, es decir, todo lo que es coseno de x más x coseno de y menos y. Ahora vamos a calcular las derivadas parciales. Vamos a calcular la derivada parcial de m respecto a x. Y esto nos va a dar, bueno, voy a escribir esto bien que se entienda. La derivada parcial de m respecto a y, perdón, va a ser igual a coseno de y menos seno de x. Y la derivada parcial de n respecto a x va a ser igual a menos seno de x más coseno de y menos cero, ¿no? Bueno, ahora observe que esta derivada parcial la podemos reescribir como coseno de y menos seno de x. Entonces allí observamos que tenemos la igualdad, ¿no? Entonces como la derivada parcial de m respecto a y es igual a la derivada parcial de n respecto a x, entonces la ecuación diferencial es exacta. Entonces, vamos a decir que existe una función f tal que cumple lo siguiente. Las condiciones que cumple esa función f son las siguientes. La primera es que la derivada parcial de esa función f es exactamente igual a la función m, es decir, a esta de acá. O sea que va a ser igual a seno de y menos y seno de x. La segunda condición que va a cumplir esta función es que su derivada parcial respecto a y va a ser igual a la función n, es decir, a esto. Es decir, coseno de x más x coseno de y menos y. Y por último, esta función, la función como tal, va a ser igual a una constante. C es constante. C constante. ¿Ok? Ahora bien, nuestro objetivo es determinar quién es la función f, encontrarla. Entonces, para ello vamos a utilizar las condiciones 1 y 2. Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos acá. Note que la función f de x, luego, note que la función f de xy, yo la puedo obtener al integrar la función, la derivada parcial respecto a x, ¿cierto? Al integrarla respecto a x, a la derivada parcial respecto a x. Vamos a escribir esto mejor, que se vea mejor. La derivada parcial de f respecto a x integrada respecto a x. Pero va a ser lo mismo que integrar la función m. Recordemos que era seno de y. Vamos a ver exactamente cómo era para no confundirnos. Seno de y y seno de x. Y seno de x. ¿Ok? Y seno de x, seno de y seno de menos y seno de x, para ser más precisos. Entonces aquí es menos y, escribirla aquí, menos y seno de x. Esto integrado respecto a x. ¿Ok? Entonces, bien, al calcular esta integral respecto a x,
simplemente vamos a obtener, como seno de y queda constante, estoy integrando respecto a x, entonces pues simplemente va a ser x seno de y menos y que multiplica a la integral de seno de x, que es menos coseno de x, más una constante, pero en este caso esa constante no va a ser más que una función h, digamos, que depende de y, que es quien en este caso es constante. Entonces, observe que así que tenemos que la función f de x, y no es más que x seno de y menos por menos da más, y coseno de x más h de y, ¿cierto? Donde h de y es una función a determinar. Entonces ahora vamos a ver si sabemos quién es h de y, podemos pues saber exactamente quién es f de x, y. Entonces, vamos a llamar esta ecuación, vamos a llamarla 1, así, bueno, vamos a llamarla asterisco para no confundir con lo que habíamos escrito anteriormente. Asterisco. Entonces, derivando la función asterisco respecto a y, observe que tenemos lo siguiente. La derivada parcial respecto a y de esta función es igual a x por la derivada de seno de y, que es coseno de y. Entonces me queda x coseno de y. Más y por la derivada de y coseno de x, pero como estoy derivando respecto a y me va a quedar más coseno de x, más h' de y, porque no sé quién es, entonces simplemente pongo h', h derivada. Ahora, igualando con la condición 2, la que habíamos escrito allá, entonces tenemos que f de y, o sea, la derivada parcial respecto a y va a ser igual a la derivada parcial respecto a y. Es la misma función. O sea, es equivalente a tener que coseno, vamos a escribirlo, en el mismo orden que tenemos aquí, x coseno de y más coseno de x más h' de y es igual a la otra forma de escribir h de y, o sea, lo que habíamos escrito acá en la condición 2, es decir, esta condición. Miren que es coseno de x más x coseno de y menos y. Entonces vamos a escribirlo acá, coseno de x más x coseno de y, coseno de x más x coseno de y menos y. Entonces observen que de aquí yo puedo despejar a h' de y. H' de y es equivalente a tener que h' de y es coseno de x más x coseno de y menos y esto pasa a restar x coseno de y menos coseno de x. Observemos que ahí se pueden cancelar algunas cosas. Se puede cancelar este menos coseno con este que suma, este menos x coseno de y con este x coseno de y pues lo único que sobrevive allí podemos observar lo siguiente, que tenemos que h' de y es menos y. ¿Ok? Entonces, allí note lo siguiente, tenemos que h' de y es menos y. Entonces miren lo siguiente. Así que h de y no es más que la integral de h' de y, pero esto sería la integral de menos y respecto a y, que va a ser menos un medio de y al cuadrado más una constante. Digamos, ese gorrito. Entonces, así luego, reemplazando, h de y en la ecuación asterisco, tenemos que la f de xy
Recordemos que nos dio f de x, y. Nos dio la siguiente función. Nos dio esto que está aquí. Nos dio x seno de y más y coseno de x más h de y. X seno de y más y coseno de x. Entonces tenemos eso. Vamos a escribirlo. X seno de y más, como lo tenemos aquí, más y coseno de x. Más y coseno de x. Más h de y. Pero ahora ya sabemos quién es h de y. Entonces no vamos a poner más h de y, sino que vamos a poner menos un medio de y al cuadrado más una constante c. Pero nosotros habíamos dicho que esta función, por la tercera condición, también es una constante. Por lo tanto, lo que podemos hacer es escribir que x seno de y más y coseno de x menos un medio de y cuadrado es igual a una constante c que recoge pues las constantes que nosotros ponemos al momento de integrar y van saliendo de allí. Entonces esta sería la solución que podemos escribir, que es la solución implícita de la ecuación diferencial. Observe que pues si nosotros derivamos implícitamente respecto a x, respecto a y, obtenemos pues la ecuación diferencial desde el principio.